buenos días, queridos amigos. Espero que estén todos muy bien en este martes 2 de marzo ya. Buenos días, Otoniel, ¿cómo te sientes? Buenos días, Lindsay. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bueno, viendo aquí que el mes 3, ya estamos en el mes 3, ya entró el mes de marzo desde ayer. El tiempo va transcurriendo bastante rápido. Y con él se van dando una serie de hechos que también son interesantísimos. Por ejemplo, empezando con las noticias internacionales, en El Salvador hubo elecciones el pasado domingo para elegir diputados, para elegir cargos congresuales y también municipales. Y como que Bukele está metido en algunos problemas porque aparentemente dio declaraciones invitando a votar el mismo día de las elecciones que aparentaban campaña, y entonces se le ha abierto un expediente, Otoniel. Sí, hay que poner en el contexto las elecciones del pasado domingo, como tú muy bien señalas, son al Parlamento, porque Sí. en El Salvador y toda Centroamérica tienen un Congreso unicameral, Cámara de Ujú. Diputados solamente, e igual en El Salvador así es. Ah, los resultados dan una victoria aplastante del gobierno, de Bukele. Se dice el órgano electoral que habría concurrido el 51% de los electores con derecho al sufragio en El Salvador. Y hay que señalar que el señor Bukele, el presidente de El Salvador, ha dado notaciones de que es un poco autoritario. Mm. Y tenía conflictos con los demás poderes del Estado, con el Congreso y especialmente con la Corte Suprema de Justicia, con el Poder Judicial. En El Salvador, la Suprema Corte de Justicia la designa y la Corte Constitucional la designa el Congreso. Por consiguiente, se estima que se acentuarán allí o se acentuará el control a partir de este momento del gobierno, de los demás poderes públicos. Además de que ya tendrá el control del Congreso, tendría eventualmente el control del Poder Judicial, que como he señalado, lo selecciona el Congreso de la República. De Mm. manera que se afianza la autocracia en El Salvador, que gobierna a través de Twitter, y Bueno, que ha estado dando notaciones preocupantes. Claro, cuenta con el respaldo de determinados poderes fácticos internacional, y eso se oculta las acciones poco democráticas de este señor. Así que bueno, así está la situación en El Salvador. bueno, y se especula que ya obtendría Bukele por lo menos los 2 tercios, las 2 terceras partes del Congreso, y eso significa un poder prácticamente, como tú señalas, absoluto, porque Bukele va a poder aprobar todas las leyes que quiera, va a poder aprobar su presupuesto sin mayor percance, va a poder hacerlo todo, Otoniel, o sea, Designar es magistrados. designar magistrados, todo, absolutamente todo. Entonces, realmente, eh, eso no pasaba desde, o sea, desde que se instaura la democracia en El Salvador, una cosa semejante no había pasado, pero definitivamente que Bukele ha sabido utilizar muy bien las herramientas de comunicación, como tú señalas, un presidente que incluso llegó a ese cargo a través de las redes sociales. Tú sabes que él en un momento como que estuvo enfermo, tuvo algún problema de salud, ahí afianzó, y la verdad es que Bukele se ha mantenido siendo un presidente que a través de las redes sociales tiene un impacto enorme en la sociedad salvadoreña. Y con todo ese poder que el pueblo le ha conferido al presidente de El Salvador, vamos a ver
cómo se comporta un hombre que, bueno, ya sabemos el perfil de este presidente. Algunos lo consideran autoritarios, otros populistas, populista al presidente Bukele. En fin, es digamos que un político atípico, con cosas positivas, pero con cosas también muy negativas y que pueden perjudicar bastante a la sociedad salvadoreña. Así que ya veremos qué va a pasar en El Salvador en lo adelante con tanto poder en manos de una sola persona. Eso, también la parte municipal, o sea, se las ganó todas. Así es. Ahora tendrá esa parte abierta, pero no creo que tenga ninguna incidencia el que le hayan abierto ese expediente, porque Bukele simple y llanamente mandó a votar, sí mencionó o dejó entredicho que él se inclina por su partido Nuevas Ideas, que así se llama, y bueno, la forma en que habló, subliminalmente y hasta un tanto directamente, se veía un Bukele haciendo campaña el mismo día de las elecciones, Otomí. Así mismo es. E incluso usó una frase que se utilizó aquí en la campaña anterior, nuestra, la última. Dijo que en esta última etapa del proceso de votaciones iba a una operación remate, aludiendo a que en las últimas horas del proceso electivo, pues los ciudadanos serían trasladados, transportados, auxiliados a los centros de votación para sufragar por el partido de gobierno. Aparentemente hubo mucha utilización del poder y tal cual ocurre aquí, el que tiene más recursos desde el Estado, desde el gobierno, suele imponerse en las elecciones de medio término. Cuando aquí teníamos elecciones separadas, ocurría mucho que el partido de gobierno, el partido en el poder, se alzaba con la mayoría de los congresistas y las municipalidades. Eso tiene sus excepciones cuando el gobierno está en caída libre, como aconteció en las elecciones municipales nuestras pasadas. El gobierno de Danilo Medina estaba en una situación muy engorrosa y en declive total de su partido, y eso llevó a la derrota en las municipales y luego se repitió en las presidenciales y congresuales. Pero normalmente, si vemos el pasado reciente nuestro, cuando teníamos elecciones congresuales separadas, a medio término, se imponía el gobierno con la mayoría en el Congreso. Y también, Lindsay, aquí en la República Dominicana, a propósito del gobierno, sé que ayer de alusión a este tema, pero no quiero dejar de mencionar las memorias presentadas por el presidente de la República ante la... Desde ayer domingo, perdón, sábado, antes de ayer. No, digo que se habrían referido en el programa. Claro, Sí. lo hizo el sábado, Sí. el pasado sábado. Y allí el presidente de la República, como era de esperarse, además de hacer o presentar lo que serían las memorias de su gestión, que es de apenas 6 meses, limitó la presentación que constitucionalmente debe hacer el presidente de la República sobre las ejecutorias del Poder Ejecutivo, no del gobierno de turno, sino del Poder Ejecutivo. Lo limitó al periodo de la actual administración y obvió los meses correspondientes a enero-agosto. Lo hizo de agosto a febrero. Sí. Algo atípico, pero bien. Es su derecho porque, como es sabido, hay un cambio de gobierno, un cambio de partido, hay relaciones tensas entre el régimen anterior y el actual, de manera que
así andan las cosas. El presidente hizo un panorama, presentó lo que sería, a mi juicio, un programa de gobierno ampliado durante los 3 años y medio que les restan del periodo presidencial, porque sin duda que muchas de las obras que anunció, algunas de las cuales respaldamos y aplaudimos, como es el caso de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití, es una medida que ojalá la iniciara mañana, cuenta con el respaldo mayoritario del país, aunque algunas voces que suelen hacerse escuchar muy alto, pero no son representativos de la conciencia colectiva. De manera que esa es una medida importante. Dijo que construiría a partir del segundo semestre de este año, iniciaría la construcción de una verja perimetral de 2 líneas en las partes más conflictivas o sensitivas y de una línea simple en el resto de la frontera. Ojalá esto se materialice. Creo que es el mejor momento para hacerlo. Por eso quería referirme brevemente a esto. Creo que es el mejor momento para hacerlo. Primero, porque el actual gobierno está libre de sospechas, aquellas que se le atribuían a otros gobiernos, de que había un deliberado propósito de, digamos, de deshacerse jurídicamente de los nacionales haitianos que alegaban ser dominicanos. Ya es una agenda que ha sido superada, pero sobre todo, a mi juicio, porque las voces más altisonantes en ese tema son personas que apoyaron al actual gobierno. Y muchos de ellos, digamos el decano de ellos, es embajador en Europa, país europeo. O sea, que sería muy cuesta arriba que un funcionario del actual gobierno, recién designado, critique una medida de la administración a la que él pertenece, y si lo hiciese, lo haría con mucho cuidado. No creo que moverá las agendas que ha puesto en marcha en otras ocasiones, y por eso creo, insisto, que es un buen momento. Lo hace el presidente Abinader y lo hace en una coyuntura en que quienes más se oponen a esta medida son funcionarios del actual gobierno. De un gobierno que, como he señalado y que el país conoce, apenas se inicia. Y por tanto, no creo que esos promotores de la agenda pro-haitiana vayan a sacrificar sus buenos cargos por defender lo que serían los intereses que no son propios. De manera que vamos a ver, y ojalá se encamine rápidamente este proyecto con el resto de las medidas que anunció el gobierno. Ojalá puedan aplicarse. Sabemos que estamos en un momento difícil económicamente, que el gobierno ha tenido una caída de los ingresos y esto puede acentuarse, aunque con la llegada e inicio del proceso de vacunación y otra medida de flexibilización que veremos más adelante, pudiera comenzar a recuperarse algunos renglones de la economía, y ojalá que así sea y el país pueda enrumbarse y reencauzarse por el progreso y el desarrollo y la estabilidad, que es lo más importante, Alexia. Bueno, yo no sé si fue de manera inocente también, Otoniel, comentaba yo ayer, o si lo hizo con toda la alevosía, porque el presidente de la República le lanzó un raplimazo al expresidente de la República también, Hipólito Mejía, compañero y miembro de esa organización política, cuando habló. Y bueno, de hecho, el doctor Almeida ayer en su artículo que escribe para el Listín Diario, lo hizo, lo escribió, ¿no? Y decía, recordarle a Luis Abinader que en el año 2002 fue cuando se aprobó ese peaje sombra al que se refirió el presidente de la República, Luis Abinader. Entonces, el doctor Almeida, por si alguien no tiene buena memoria, se lo hizo saber y además le puso en el mismo artículo el decreto, ya la resolución del Congreso.
la resolución del Congreso, donde efectivamente se hacía ya un hecho, el que este peaje sombra, como lo llamó el presidente Luis Abinader, fue aprobado en su Congreso, o sea, el Congreso del PRM, que era el PRD en ese entonces, y el gobierno de su gobierno también, que en ese momento era el PRD, lo único que a la cabeza de Hipólito Mejía. Entonces, incluso él dice más, él dice, vamos a ver cómo que vamos a revisar eso y a ver qué pasa con ese peaje sombra, que solamente en este año ellos están requiriendo que se le pague 6.000 millones de pesos. Pero a la vez una contradicción porque habla de varias obras que se harían de manera público-privada. Y tú sabes que donde hay capital privado con el gobierno, pues siempre las ventajas son muy altas por el riesgo que toma. O sea, son grandes capitales que se invierten, por ejemplo, el de esa carretera. Tú sabes los miles de millones que se tuvieron que invertir y que esos inversionistas no iban a recuperar de una vez, sino que lo iban a hacer a, no sé, creo que 20 30 años. años, 30. 30 años, imagínate tú, Otoniel. Entonces, tú sabes que el dinero se va devaluando. Y una carretera que ayer te costaba un precio, hoy no te va a costar eso. Y se miden todas esas variables para al final poder firmar un contrato con todas esas condiciones. Me parece a mí que en ese sentido hubo malicia de quien escribió esa parte del discurso del presidente Luis Abinader, y es engañosa también. Engañosa porque engaña a la población, una población que, bueno, se deja engañar de cualquier cosa y que dice, es verdad, sí, sí, él tiene razón. O sea, pero el presidente nunca dio cifras de ninguna de las obras que él va a hacer. Nunca dio ninguna cifra. Entonces, todas esas cosas, fue un discurso muy bonito. Yo no te puedo decir lo contrario. Habló muy bien, leyó bien. Él leyó muy bien, se manejó mejor, fue menos poético, aunque mucha gente dijo que eso fue una poesía lo que dijo, pero creo que fue menos dramático que en otras ocasiones, que yo eso como que no voy mucho con eso. O sea, esta vez tuvo un mejor manejo, yo eso de mi parte lo puedo decir. Pero también, y es verdad que un presidente tiene que sembrar optimismo, sí, pero al momento de usted decir que va a hacer una obra de tal y tal forma, tampoco es que le vaya a decir mentira a la gente. Tiene que decir de dónde va a provenir, como dijo bien Leonel Fernández, que de una vez se la tiró y le dijo, bueno, pero sí, explíquenos de dónde van a salir todos esos cuartos, de dónde van a salir los recursos, porque la verdad es que todo está muy bonito, pero ahora explíqueme, dígame en detalle, ¿cómo es que se va a buscar el dinero para realizar todas esas megas obras que quiere desarrollar el presidente Luis Abinader en los próximos 3 años, Otoniel? Así es, Lindsay, te refieres a la concesión que se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía y en un congreso controlado por el PRD, hoy PRM, incluso con congresistas que para entonces lo eran y que actualmente lo son. Me trae a la memoria el presidente de la Cámara de Diputados, la ex senadora de Puerto Plata y hoy senadora nuevamente de esa provincia, la señora Brunigal, entre otros, para poner dos ejemplos. Ellos aprobaron. Pacheco estaba también, acuérdate, Pacheco. Sí, por eso dije el presidente de la Cámara de Diputados actual, Ajá. señor Pacheco. Ellos aprobaron ese contrato. En el gobierno de Hipólito Mejía, a la sazón, ministro de Obras Públicas, en este entonces secretario de Obras Públicas, el señor Miguel Vargas Andrés Maldonado. Bautista creo que era el presidente del en ese Senado. entonces del Senado. Presidente del Senado. Sí. Y Chuy Vázquez era diputado. No, senador. Senador, perdón. Senador de mi senador. Provincia, María Trinidad Sánchez. Sí, y por eso yo es. uso con frecuencia, es la ruta que utilizo, la carretera, la autopista del Nordeste, Santo Domingo, Rincón de Molinillo, entre Samaná y María Trinidad Sánchez. De manera que si la van a revisar, está muy bien, estarían reconociendo
que el PRM, anterior PRD, hizo una obra, concibió un proyecto que es oneroso y que es dañino para el interés nacional. Ojalá la revise. Pero ahí, fíjate que inteligentemente tú has señalado, al mismo tiempo se indica que se harán un sinnúmero de megaproyectos que no se dijo que era público-privada. En el discurso del presidente, él no dijo que eran público-privada, pero, Sí, él en algún momento también habló de que pero iban no a ser refirió muchos que esos proyectos. proyectos, que los proyectos que estaba describiendo serían bajo esa modalidad. Hay que recordar que las concesiones que estaban concebidas en la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas y concesiones del Estado fueron suprimidas para dar paso a la ley de alianza público-privada. Entonces es una modalidad similar, muy, muy parecida, es la continuación de aquella, pero que ahora se denomina alianza público-privada, y que ante el emplazamiento del presidente de Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, en un programa en el día de ayer, el señor ministro de la presidencia se vio obligado entonces a decir, no, es que las inversiones del gobierno serán mínimas, porque es bajo la modalidad de alianza público-privada. Ahí fue donde se desentrañó y donde se puso de manifiesto realmente cuál es la intención. Claro. Y tiene que llamar la atención porque justamente ese ministro, el pueblo dominicano, no la élite, no las cúpulas empresariales, las clases sociales que pagamos impuestos, clase media, media baja, incluso clase media alta, debería estar muy atento porque desde nuestra perspectiva, la razón fundamental de la presencia del ministro de la presidencia son las alianzas público-privadas. Él viene del sector privado. Se enmarca dentro de lo que hemos denominado los financistas de la política, que luego van a sacar rentabilidad. Y muy rápidamente él mismo se encargó de señalar que todo esto viene de la mano de las alianzas público-privadas. Al mismo tiempo, en la semana pasada se anunció, Lindsay y amables televidentes, la firma desactualizada incluso del pacto eléctrico. Y digo desactualizada porque no se le cambió ni siquiera las fechas. Hay algunos renglones, algunos aspectos del pacto eléctrico en el cual se arriban a compromisos que incluso ya pasaron los plazos, porque se toman en cuenta fechas, por ejemplo, como el 2016, porque ese pacto se elaboró en el 2017. Se toman fechas de referencia del 2018 para ejecutarlas en un año, y del 2018 a esta parte ha pasado mucho más de un año, ¿verdad? O sea, plazos vencidos, y ni siquiera se molestaron en actualizar el pacto. Lo firmaron así, el pacto que elaboró Danilo Medina y su grupo, y el PRM, que se opuso en aquel momento, ahora lo aprobó. Claro, porque ahí está de por medio el negocio de la privatización, de las alianzas público-privadas. Esa es la agenda a la que el país debe ponerle atención con este gobierno, que está privilegiando, y creo que el norte fundamental de su actuación gira en torno a un proceso masivo de privatizaciones que estará siendo dirigida por los financistas de la política que contribuyeron a llevar al actual gobierno al poder. Esa es mi óptica, esa es mi visión, y estamos muy atentos de esa situación para en cualquier espacio en que tengamos señalarlo, porque ciertamente es probable que hayan áreas que necesiten la intervención privada, pero tampoco han sido tan eficaces, por ejemplo, en el sector eléctrico. Ya recordamos Unión Fenosa con las EDES y AES con la otra parte de este, en este caso. Unión Fenosa de norte y de sur. Un desastre total. Y otras áreas. De manera que el sector eléctrico y esas otras obras que estarán encaminadas a través de las alianzas público-privadas hay que ponerle atención, Lindsay.
Bueno, Otoniel, de hecho yo decía que el discurso del presidente Luis Abinader es hasta contradictorio, él se contradice a sí mismo justamente por eso, porque en un momento él habló de las alianzas público-privadas y en otro momento criticó severamente el peaje sombra y que eso hay que revisarlo y que todo lo demás. Pero eso tú señalas del contrato, como ya se firma el famoso pacto eléctrico, que de pacto, bueno, hay que ver pacto entre quiénes, porque ahí no participó el Consejo Económico y Social, ni mucho menos. Eso se escogió, así como tú bien señalas, y ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar fechas. Lo peor de todo es que el presidente confiesa públicamente que él no está de acuerdo, no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que decía, como queriéndose lavar las manos como Pilato. Yo no estuve de acuerdo con muchas de las cosas que estaban en este pacto eléctrico, pero había que firmarlo. ¿Cómo que había que firmarlo? Y yo le preguntaba ayer al presidente Abinader si fue que le pusieron una pistola en la cabeza o si hubo alguna negociación que fue tan atractiva para él que él prefirió firmarlo. O sea, cualquier persona que esté negociando lo que sea, hasta vendiendo una chancleta, de la única manera que usted la vende, bueno, no es que tú no estés de acuerdo, a algún acuerdo, algo te dijeron a ti que te atrajo, que tú al final decidiste venderle la chancleta en tanto a esa persona. Porque en una negociación tú nunca vas a perder, a menos que tú creas que la chancleta no tiene salida. Y para perderlo todo, perder menos, perder la mitad o perder lo que sea, pero no es el caso. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo es posible que incluso públicamente el presidente haya dicho que él no estaba de acuerdo con muchas de las cosas de este pacto y que él lo firmó? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se lo dice en la cara, nos lo dice a todos los dominicanos en nuestra propia cara. Algo increíble, Otoniel. Así es, así es. Tal vez es una especulación que espero que el gobierno debería siempre estar presto a aclarar. Tal vez, como he señalado, los que están detrás de esto, que son los financistas de la política, hayan dicho, no, esto hay que firmarlo así. Y esto es lo que va. No importa que usted tenga algunas discrepancias, pero los intereses que nosotros representamos es lo que aconsejan es que esto se firme así. Y que se firme ya. Pero fíjate que hay fechas ahí que ya pasaron y vamos a actualizar esto por lo menos. No, olvídese de eso. Firmemos esto y arranquemos. Y concéntrese en su discurso y nosotros nos encargamos de la operatividad de esto. Y dije muy contenta con el pacto. Sectores vinculados justamente a grandes a eventos sobre el sistema eléctrico dominicano que nos traen malos recuerdos. Y también hay que poner sobre la mesa que justamente en un gobierno del PRM a través de lo que era el PRD, ¿verdad? Sí. Sobre estos, sobre los contratos del sector eléctrico, hay que recordar el Acuerdo de Madrid. Y gente que está detrás del parque eléctrico participó en el Acuerdo de Madrid y ese Acuerdo de Madrid sí fue funesto para este país. Desangró las arcas públicas. Y luego vino la recompra de las sedes. Oye, un desastre total. Y hay gente también en el gobierno de Hipólito Mejía. Sí, en el gobierno de Hipólito Mejía. Hay gente vinculada al tema eléctrico actualmente que estuvo participando activamente en lo que fue el Acuerdo de Madrid y la renegociación con Unión Fenosa de la recompra de las sedes. Es un tema que habrá que ponerle atención, Lindsay. Bueno, y yo pienso que sí, que hay que ponerle mucha atención. Tú sabes que incluso se firmó muy cercano al día del discurso del presidente Abinader, un poco como para tapar eso rápido, y ya no se habla de pacto eléctrico, en lo absoluto, no se dice absolutamente nada. Al final, ¿cuáles fueron los acuerdos reales?
¿Qué pasó con la sociedad civil? ¿Qué pasó con la representación de la clase trabajadora? ¿Qué pasaron con muchos de los líderes que representaban una parte importante o los que representaban nuestros intereses? ¿A dónde se metieron? ¿Por qué no participaron? ¿Por qué no los llamaron? ¿Y por qué hoy están callados también? ¿Quién los silenció? Si para el 2017 ese pacto no se firmó porque hubo muchísimos desacuerdos y simple y llanamente muchos se pararon de la mesa de las negociaciones y Danilo no pudo firmarlo. Ese era el gran deseo del presidente Danilo Medina. Y ahora viene Luis Abinader, no le cambia ni una coma y ni siquiera la fecha y se firma. O sea, es algo que no nos, a mí particularmente, yo no lo puedo entender, a menos que yo haga una serie de conjeturas y entonces sí lo pueda entender, porque tengo que hacer la conjetura, tengo que ser maliciosa, porque por obra de todos los santos, no se va, todo el mundo que estaba en contra, todos los que estaban en contra, que representan sectores, ¿cómo es que al final se escondieron? ¿Cómo es que al final no hablaron? A mí eso particularmente me tiene con muchas interrogantes, Otoniel. No sé Una si de dos, Lindsay, una de dos. O la oposición que se hizo en el 2017 a la firma, en el 2018, sí, que se hizo a la firma del pacto, no era sincera, era politiquera, o ahora cambiaron los escenarios y los negocios que podían ser encaminados por aquella administración, entonces ahora serán de la actual. Entonces de lo que se trata era de intereses. Una de dos, o no era sincera aquella oposición, no se fundamentaba en la defensa del interés general, como se afirmó, o porque ahora quienes harán los negocios son los que gobiernan. No me refiero a la totalidad del gobierno, claro está, de sectores que están ahí y que incluso hemos identificado su cabeza, pero que no es el único. Sectores que están ahí medrando, que aparentemente hicieron grandes inversiones en ese proyecto político que alcanzó el poder y se presume que estarían procurando la rentabilidad de su inversión. De manera que hay que estar atento con estos negociantes, con estos negocios, negociantes de la política y negocios desde el gobierno. Bueno, Otoniel, yo insto a la Fuerza del Pueblo y a la Secretaría que tiene que ver con esos asuntos eléctricos a que reaccionen y a que se fajen a leer el famoso acuerdo, el pacto eléctrico ese que hubo. Lo penoso es, Lindsay, que se pongan a leer, que lo firmó la página para la izquierda. La Fuerza del Pueblo firmó ese pacto. Ay, Dios. Envió a su secretario de Energía y Minas a firmar el pacto eléctrico. No sé qué busca el pueblo ahí. Qué pena, porque se supone que ese pacto eléctrico debió de ser transparentado y debió ponerse la carta clara sobre la mesa, y que todo el mundo lo entendiera y supiera de qué se trata. Porque nosotros tenemos derecho como ciudadanos a conocer en detalle de qué se trata este pacto eléctrico, a quienes afecta y a quienes no, porque siempre hay unos que saldrán ganando y otros que saldrán perdiendo. ¿Cuál es la dimensión de ese pacto eléctrico? Pero bueno, mira, Otoniel, tú ahorita dejabas así un poco, tocaste de manera superficial, pero bueno, el tema de los horarios, que bueno, a partir de este miércoles, o sea, de mañana, ya cambia, se flexibiliza el horario que se tenía, y tú sabes que estaba permitido hasta las 7 de la noche solamente tener cualquier negocio abierto, ahora será hasta las 9 de la noche, y libre tránsito hasta las 12 de la medianoche, de lunes a viernes. Y los fines de semana hasta las 7 de la noche trabajando, haciendo lo que sea, y libre tránsito hasta las 10, lo que
es un alivio, ¿verdad? Sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, porque bueno, las grandes empresas están operando normalmente, pero los chiriperos también, la gente que se la busca en la calle, en fin, se va normalizando la vida y el comercio en la sociedad dominicana de más en más, y eso es una buena noticia. Yo pienso que sí, Lindsay, hay que saludar esta medida del gobierno. Ha entendido que debe ir progresivamente flexibilizando las medidas. Hay que recordar que a principios de año se generaron tensiones que pudieron evitarse con el tema este del horario, que estaba muy rígido. Se pudo o quedó evidenciado, quedó demostrado que era una medida ineficaz. Lo único que sirvió fue para restablecer y recrudecer los abusos policiales, atropellos de todo tipo. Recordamos que luego con la modificación que permitió el libre tránsito, como está actualmente hasta las 10 de la noche, esto ahí mitigó un poco y bajaron esas tensiones sociales con el cuerpo del orden, y también al flexibilizarse un poco más, permitió que la gente tuviera mayor espacio para sus actividades económicas y cotidianas. Ahora, con una flexibilización mucho más amplia, que insisto, me sumo a ella, o sea, la apoyamos, la respaldamos, esa medida del gobierno, también viene a ir normalizando, como tú señalas, Lindsay, la vida de los dominicanos y que la gente pueda poco a poco y más en más ir incorporando a su actividad económica y que le genera los ingresos que necesita. Ojalá los ciudadanos sepan o sepamos aprovechar esto y que no se convierta tampoco en un festín, ¿verdad? Y que ahora utilicemos el libre tránsito que se tendrá hasta las 12 de la medianoche los días de lunes a viernes para acumular personas, para que hayan, para esto que a veces se desbordan en lugares públicos y esto. Ojalá esto no ocurra, porque el tema de la crisis sanitaria está en un momento, yo diría, de inflexión en el que se presume que estaría cediendo. Por un lado, se ha iniciado el proceso de vacunación conforme al protocolo que se ha establecido. Se ha difundido poco, no es comprensible todavía por la mayoría de los ciudadanos, pero en la medida en que vaya avanzando, se irá socializando. Y al mismo tiempo se percibe o se anuncia las cifras que presenta el Ministerio de Salud Pública, tiene indicadores que son positivos, en tanto ha venido reduciendo la mortalidad, que es lo más importante, que no fallezcan dominicanos y dominicanas por esta causa, y también los casos de internamientos. Se mantienen elevados el número de contagios, pero aparentemente sin la gravedad que estaba aconteciendo en el pasado reciente. Ojalá que el gobierno siga apuntalando las medidas y pueda esto ir acercándose lo más pronto posible a lo que sería una normalidad, Lindsay. Tú sabes que estaba viendo un reportaje interesantísimo que publicó la BBC de cómo esta pandemia ha recrudecido la pobreza y ese declive que venía experimentando en Latinoamérica, que es antes de la pandemia. Tú sabes que veníamos decreciendo de más en más. Y esta pandemia viene a graficar y a un tanto anchar la brecha entre pobres y ricos. La desigualdad crece, el desempleo, la quiebra de los pequeños y medianos negocios es evidente. O sea, por lo menos el 20% de las micro y pequeñas empresas van a desaparecer en toda la región.
una cifra alarmante. Y solamente el 6,06, el 0,6% de las empresas grandes lo harán. O sea, siempre las piedras van para los más chiquitos, siempre los tropezones y las amarguras se sienten en donde, en los más débiles, por supuesto. Y entonces son temas que están ahí, como por ejemplo sectores importantes de la economía nuestra, el comercio, el turismo, toda esa, todo lo que tiene que ver con los chiriperos y toda esa cosa, eso prácticamente en números rojos y por debajo de -0 creciendo, y entonces es más bien decreciendo, y muchos de esos negocios han desaparecido y seguirán desapareciendo, que es lo lamentable. A pesar de que los gobiernos de toda la región, incluyendo el gobierno dominicano, han ido en ayuda de muchos de esas personas que se encontraban en condiciones vulnerables, no ha sido suficiente, Otoniel. Por eso el tema del desempleo no se ha sentido más, porque los gobiernos han tenido que ir en ayuda de esos desposeídos, pero eso significa, eso es déficit para la economía, eso es deuda para la economía. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han tenido que endeudar para poder darle respuesta a esta crisis sanitaria que viene, y esa crisis sanitaria se ha convertido en una crisis económica. O sea que el panorama y el cuadro no es nada bonito, absolutamente nada bonito. Por eso yo digo, bueno, un discurso muy optimista, muy esperanzador, quizás ultra optimista, pudiera también a corto plazo tener un efecto muy positivo, pero a mediano y largo plazo pudiera ser devastador para el propio presidente Luis Abinader, Otoniel. Y para el país, Lindsay, porque las cifras de la deuda pública son alarmantes. Se estima o se ha establecido que ya alcanzó el 70% del Producto Interno Bruto. Para que se entienda, de cada 100 pesos, 70 provienen de la deuda pública. De manera que una situación así no es para celebrar. Veía que el presidente de la República en la presentación de sus memorias en el Congreso el pasado sábado señalaba que las reservas internacionales del Banco Central son las más altas de todos los tiempos. Sí, es probable. Pero ¿de dónde proviene esa reserva? Se toma dinero prestado y se guarda en el Banco Central, pero se paga interés. O sea, se toman 1.000 millones de dólares, 2.000, 3.000, 4.000, como ha venido aconteciendo. No se utiliza en su totalidad. Si se toman, por ejemplo, 4.000 millones, se invierten o gastan 1.000 millones, el resto va al Banco Central. Entonces, sube, se incrementa los fondos de reservas del Banco Central, pero en base a deuda. Y esas reservas, por esas reservas, estamos pagando intereses altos. Al mismo tiempo que se coloca deuda interna pública, por la cual igualmente el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, paga intereses. Ahí están, por ejemplo, una de las últimas medidas más odiosas que tomó el gobierno de Danilo Medina, el gobierno pasado, donde tomó 40.000 millones de pesos de las AFP en una triangulación un poco engañosa que está pendiente de ser esclarecida, para incrementar la deuda pública interna. Y eso se paga con fondos del Banco Central. ¿Y qué hace esto? Que sube el déficit cuasi fiscal y la deuda pública consolidada. Por tanto, establecer, como se ha señalado, que ya alcanzó el 70% es para preocuparse. Para preocuparse si el gobierno continúa por ese derrotero, que no vamos a culpar a la actual administración solamente, porque en el gobierno pasado del presidente Medina se elevó la deuda pública de manera alarmante en momentos
en que había estabilidad y bajos precios del petróleo. O sea que no había una imperiosa como ahora, aunque tal vez ahora se ha disparado en niveles que son de mayor preocupación. Porque en principio se justifica, pero esto debe controlarse. Y debe controlarse ya. Porque si la deuda sigue incrementándose, entonces verdaderamente que el país no tendrá las condiciones para hacer frente a los intereses altos que ya viene pagando la nación. Bueno, y eso es así, le han cogido el gustito a gobernar en base a préstamos y todo el mundo cree que todo está bien y que son los mejores presidentes. Y así no. Así no, porque nuestras próximas generaciones, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, los nietos, los bisnietos, van a estar pagando las consecuencias de malas administraciones que se montaron en ese caballito de gobernar a base de préstamos. Así no se puede. ¿Por qué? Porque en algún momento esa burbuja va a explotar. Y el día que explote, todos vamos a llevar, nos vamos a llevar nuestra parte. ¿Pero quiénes? Los hijos de Machepa, como siempre. Otoniel, te invito a ir a una breve pausa comercial. Luego hablaremos un tanto de el nuevo ministro de Salud Pública, que finalmente fue nombrado en el día de ayer. Porque ese ministerio, el más importante ahora y neurálgico, estaba céfalo, no tenía cabeza, estaba desmembrado. Así que nos vamos a la pausa y retornamos en un momento.